a ir, creo que lo anunciamos al principio del programa. Finalmente, el Ministerio de Salud Pública y ANEP acordaron un nuevo protocolo para el ámbito educativo. Recuerden que hace unos días la polémica se había instalado por una decisión de un liceo de Paysandú, era, ¿no? Que iba a plantear, pedir el estado vacunal, o sea, certificado de vacunación. Bueno, y eso había generado, pero como puede ser discriminatorio, no debería pedirse, que sí, que no, que a quién perjudica, que la estigmatización, en fin, en todo ese menjunje de cuestiones muy entendibles también, ¿no? Y sin saber para dónde ir realmente, bueno, finalmente aparece el protocolo que veremos después si es general, si para casos, si las instituciones van a tener independencia, criterio, pueden llegar a tener independencia dependiendo un poco de los contextos de cada lugar. Ya veremos. Primero repasamos la información. Habrá un nuevo protocolo sanitario adaptado a los cambios en la evolución de la pandemia para el inicio de las clases del próximo 7 de marzo. Según publica el diario El País, las autoridades de la educación y el Ministerio de Salud Pública llegaron a un acuerdo para la actualización de ese protocolo que prioriza la presencialidad y solo la suspende en caso de que se den brotes de coronavirus. El cambio más importante pasa por la reacción ante la aparición de un caso positivo en un grupo que hasta ahora implicaba el aislamiento y testeo de todos los integrantes y con ello la suspensión de la presencialidad. Con la nueva pauta, los estudiantes y docentes asintomáticos no tendrán que aislarse ni hisoparse, salvo que se confirme un brote. El nuevo protocolo establece que toda la clase irá a una cuarentena solo cuando se detecten al menos 2 contagios en el mismo grupo y entre los cuales haya un nexo epidemiológico claro. Cuando se trate de un solo caso confirmado en un grupo, solo se aislará a los sintomáticos. Desde los servicios de salud del CODICEN explicaron, según recoge El País, que si días después de que se detecta un positivo en una clase se confirmara otro, allí se constituiría el escenario de brote y se procedería a aislar a todo el grupo y a testearlo. El nuevo protocolo implica además que no será necesario el aislamiento de todos los grupos en los que trabaja un docente que da positivo, ni que se aísle a todos los grupos cuando el hermano de un estudiante también da positivo. Le damos la bienvenida, le agradecemos que esté aquí presencialmente al presidente del CODICEN, Robert Silva. ¿Cómo le va? Gracias, un gusto estar acá. Ay, yo me acuerdo que usted era tan optimista. ¿Se acuerda en el arranque de la pandemia? Y sigo siendo. ¿Sigue siendo? Sí, sí. Es dificultoso. Pero con la mano en el corazón, nadie imaginaba la necesidad de un protocolo sanitario en el 2022, cuando arrancó esto, ¿no? Yo siempre digo, en estas últimas instancias que he tenido comunicación pública, que es el tercer año de inicio de actividades educativas en pandemia, lo cual no es fácil. No es fácil en un contexto complejo en general, como tenemos, y en particular con la educación, que requiere un conjunto de acciones que tenemos proyectadas, que algunas estamos llevando adelante, que otras tenemos que poner el pie en el acelerador este año. Y bueno, todos creemos que estábamos saliendo finalmente de la situación y hay una evolución, yo lo digo, nosotros primero en el 20, cuando arrancamos, en aquella situación que no era quizás con tantos casos como ahora, pero sí de muchísima incertidumbre, teníamos un caso positivo en un centro, cerrábamos todo. Todo, sí. Todo. 24, 48 horas, hacíamos una desinfección de todo el establecimiento. En el 21 fuimos avanzando y pasamos a un salón, ¿no? Donde había un positivo, un salón. Y en el 22, en principio, para comenzar, y yo creo que las cosas van a ir evolucionando, si tenemos un positivo, aislamos al positivo y no a todo el grupo. Yo lo ejemplifico con los docentes en educación media, que andan por varios grupos. Lo que nos implicaba, si un docente era positivo, todo el aislamiento de todos los grupos donde el docente trabajaba. Entonces, esto yo lo considero como algo positivo. Ayer tuvimos sesión de CODICEN, todos los valoramos así. Hay una cuestión que se ratifica, que es el buen diálogo, el buen acuerdo con la autoridad sanitaria, espalda con espalda, trabajando juntos, con las autoridades políticas y con las autoridades técnicas, esas que hace tanto tiempo están en el Ministerio de Salud Pública, las que están en todo el país además. Entonces, creo que es una buena noticia
y vamos a tener que ahora el protocolo de la propia ANEP, adecuarlo a las actuales circunstancias y generar otras acciones. Diálogo de la autoridad sanitaria con los equipos técnicos, con los equipos docentes, con los sindicatos, en fin, seguir avanzando. Pero hoy, los docentes saben cómo tienen que responder, cómo tienen que reaccionar, cuáles son los lineamientos en su institución. A ver, nosotros tenemos protocolos que siguen plenamente vigentes. El tema del uso de tapaboca, ¿verdad? Bueno, el tema de la pero sobre todo, ventilación. sí, más allá de las obviedades que hasta capaz que van a perdurar en el tiempo, más allá de que termine la pandemia. Eso perdura todo. Porque nos enseñó una nueva forma de prevención sanitaria, pero puntualmente, ¿qué se hace con un caso? ¿Se van a pedir vacunas? No. A ver, nosotros todo eso lo ha establecido el propio ministerio, ¿no? Una de las cuestiones que el ministerio nos inculcó, digamos así, o nos insistió más, Sí. es no diferenciar, no discriminar. No estaba en el ámbito de la administración de la educación hacerlo tampoco, porque ya no lo habíamos hecho con los estudiantes vacunados de liceos y de UTU. Es discriminar. Estamos en un ámbito de libertad. El padre que cree que puede y está de acuerdo vacunar a su hijo, lo hace. Y nosotros no lo discriminamos. ¿Cómo tomaron la decisión o el anuncio de una decisión del Liceo de Paysandú? A ver, nosotros francamente no lo deliberamos en la interna porque fue un tema puntual, específico, de un centro educativo. Creo que ahora con este protocolo sanitario aprobado no tiene sentido saber quién está vacunado y quién no está vacunado. No suma ni resta. No suma ni resta, porque además nosotros en el centro educativo, los directores, los docentes, no dan ni siquiera alta. ¿Cuándo el estudiante se reincorpora si llega a enfermarse? Cuando el médico, su prestador, le da el alta. Y eso ya venía de antes y continúa. Entonces creo que no suma. Nosotros no vamos a discriminar, no lo hemos hecho, no lo vamos a hacer, si exhortamos, que es lo que hemos hecho, ¿no? Exhortar a los padres a que vacunen a sus hijos, porque hay evidencia internacional, hay recomendación de quien sabe que es la autoridad sanitaria de hacerlo, y creo que eso ha sido, miren, estoy convencido, fue un diferencial del Uruguay respecto a otros países de la región y del mundo. El vacunarnos a los adultos y luego vacunar. Yo siempre digo, miren, cuando se anunció y el presidente de la República nos llamó y estuvimos conversando, vacunar a los docentes y a los funcionarios, junto con los funcionarios de la salud. Solo 17 países lo hicieron en 149 del mundo, y ahí estuvo el Uruguay. Y no tengo duda que fue una decisión estratégica muy buena. Luego fuimos de los primeros en vacunar de 18 a 12, y ahora somos de los primeros y venimos muy bien vacunando a los más chicos. Está dentro del ámbito y la decisión, en el marco de la libertad, de cada uno. Nosotros exhortamos a hacerlo. Muy bien. Preguntas para nuestro invitado, a ver por aquí. Sí, es muy buen protocolo. La verdad, yo el otro día decía que en el caso de Paysandú teníamos que esperar el protocolo porque si no, no iba a tener sentido hablar antes. Efectivamente, usted lo acaba de confirmar. Va en la línea de tener un año lo más normal posible en materia educativa. Yo sé, y usted lo dijo y queda claro, el tema del tapabocas, pero también hay muchos que señalan que se pierde mucho entre la interacción entre el educador y el educando, especialmente los más chicos por el tamaño, inclusive hasta del tapabocas, que les cubre prácticamente todo el rostro, ¿no? Y si van a un tapabocas de tela, algo más pequeño, en realidad no tiene tanta efectividad como un tapabocas de 3 capas. ¿Está la posibilidad avanzado, digamos, y ojalá que así sea, un año más normal, de quitar el tapabocas? Siempre para la tarea de enseñar y de aprender, sobre todo en los grupos de inicial y en los primeros años de educación primaria, es un obstáculo importante. Hay que reconocerlo porque nos lo dicen los propios docentes. Algunos docentes usan, digamos, ese plástico, esa máscara, ¿no? Que no es recomendada por salud pública. Porque se puede usar, pero si se usa tapabocas. Claro. Lo que nosotros lo hablamos el otro día con el ministerio, para los grados más chicos son los tapabocas transparentes, que permitirían tener un mayor acercamiento con los estudiantes. Ustedes saben que eso, y se ratifica, el uso obligatorio para todos los adultos, durante estén en la actividad educativa, donde estén en los centros y todos los que ingresen, y
la prohibición de usarlo a los menores de 5 y de 6, de educación inicial, y luego la exhortación, la recomendación usarlo hasta los 11 años y después sí es obligatorio en toda la educación media, a partir en realidad de los 12, aunque esté en primaria. Lo que nosotros vemos a nivel de recorridas y de conversaciones con nuestros equipos en todo el país es que se usa. Padres mandan a los hijos con tapabocas. No se olviden que el año pasado hubo mucho menos casos de cualquier otra gripecita y esas pestes típicas de invierno. ¿Y qué fue? Y fue el tapaboca. ¿O no? Sí, sí. El tapaboca, la purificación del aire. Eso es fundamental. Esa ventilación que se hace esporádicamente, ¿no? La ventilación cruzada, que en la mayoría de nuestros espacios lo podemos tener, en otros no, y estamos trabajando. Hemos abierto muchas ventanas que estaban fijas. Por eso los aire acondicionados, para no perder la eficiencia, se sellaron ventanas que las hemos abierto en muchas escuelas. Y el tema de los medidores de aire, ¿no? De CO2. ¿No tendría que ser casi que como un desfibrilador hoy en día, tenerlo obligatoriamente? Nosotros estamos avanzando en eso, estamos saliendo a nuestros centros educativos, lo comenzamos a hacer el año pasado con equipos desde Codicen, a medir el aire, la calidad del aire en nuestros centros educativos y a exhortar medidas de ventilación, porque también eso es una costumbre que hay que tener, sobre todo en épocas de invierno, o donde no existe una temperatura que dificulta. Pero no quiere decir, como lo dice la gente que está en el tema, que hay que tener permanentemente abierto. Hay que cada determinado tiempo abrir, ventilar, hacer que el aire circule. Y a veces hemos encontrado situaciones que hay que corregir. También hay equipamiento que se ha presentado, que existe y que ayuda en esa situación y que nosotros estamos analizando a ver por dónde incursionar a futuro. Sabes que recién lo escuchaba hablar y de pronto tuve como un momento que dije, estamos hablando de educación hace 2 años, y con el referente en educación, y hablamos de aire, cómo circula el aire, el tipo de tapaboca que te... Dios mío. Sí, sí. ¿Dónde quedó el plan A de reforma educativa? Bueno, lo estamos llevando adelante. ¿Cómo? A ver, yo siempre digo en estas cosas, ¿no? Hay que ser muy honesto. Nadie puede, siendo sincero, venir y decir a mí la pandemia no me afectó, nosotros todo lo que teníamos previsto lo hemos hecho, porque no es así. Porque obviamente la pandemia nos afectó. Porque gran parte de nuestro tiempo y del cumplimiento de nuestras responsabilidades pasa en esto. Pero mire, estamos hablando de protocolos de salud y no de educación. En compras de alcohol en gel, en destinar millones de pesos a esas compras de insumos, a establecer rutas de camiones para salir a distribuir cosas, a generar compras descentralizadas, en fin, una cantidad de cosas que la Administración de la Educación no estaba en condiciones de hacerlo y lo hemos hecho. La alimentación, lo que nos está pasando ahora, estamos alimentando a niños en verano en las vacaciones que nunca se había hecho. Distribución de tickets, que nos llegó, a algunos les llegó, 134.000 beneficiarios. Hoy se habilitan 11.000 nuevos, aprovecho a decirle, porque algunos habían quedado afuera. Y el tema es que los recursos humanos del Estado, pero los recursos humanos del Estado que forman parte del gran equipo del sistema educativo, han estado abocados a esas actividades. ¿Quién pudo pensar un rato en educación? A ver, nosotros tenemos, y nos sentimos muy orgullosos, un plan de desarrollo educativo que lo presentamos el 31 de agosto del 2020 al Parlamento Nacional, donde establecimos 6 claras líneas de acción, 6 caminos por donde hay que andar. Hemos trabajado en eso y hemos desarrollado acciones concretas y específicas. Yo voy a mencionar algunas en el marco de una línea que es fundamental y que ha sido tan históricamente característica de nuestro país, que es la equidad del sistema educativo, como generadora de equidad, de oportunidades. Los que no nacemos en los mismos lugares, los que tenemos oportunidades distintas según el lugar de nacimiento, la educación es la palanca, es el canal para alcanzar las oportunidades que la sociedad a través del tiempo ha tenido. Y estamos trabajando. Hemos hecho cosas, hemos mantenido propuestas que existían y hemos establecido nuevas, como los centros María Espínola, en donde lo que buscamos es cambiar la matriz de la propia educación media, del liceo, de la UTU, generando más oportunidades, poniendo tiempo completo, poniendo nuevas figuras que articulan y que coordinan, 3 comidas diarias, juegos, pensamiento computacional, habilidades socioemocionales.
Este año vamos a llegar a 29 centros. Estamos trabajando también en cuestiones vinculadas a la reformulación de las propuestas educativas como la formación profesional básica de la UTU, que se reformuló el plan y que este año comienza una nueva para recibir a los jóvenes de 14 años que tienen rezago educativo o que abandonaron el sistema educativo, para tener oportunidad de formación y acreditar el primer tramo de la educación media, el ciclo básico del liceo, el ciclo básico de la UTU, pero a su vez oportunidades de trabajo, aprender un oficio, aprender una actividad que le permita tomar una expertise y acreditar ese saber que el joven tiene para que pueda, en definitiva, continuar estudiando, que es lo más importante, pero también tener una destreza, por llamarlo de alguna manera, que le permita insertarse en la sociedad, en algún trabajo. Educación y trabajo es clave. Estamos trabajando en otra cosa que es bien importante y que en estos tiempos de discusión que estamos de cara al referéndum, para mí es significativamente trascendental. Estamos trabajando en cambiar el plan de formación de las maestras y de los profesores para otorgarle mayor formación inicial acorde a las necesidades de los nuevos tiempos y título universitario, que es lo que venimos reclamando hace tanto tiempo. El Uruguay es de esos países donde los maestros, las profesoras no tienen título universitario. Entonces ahora, en el marco de esta reglamentación que la LUC estableció, estamos trabajando por eso. Y hemos generado equipos de trabajo en donde, en definitiva, ya hay propuestas y este año nos vamos a presentar al Ministerio de Educación y Cultura y en el 2023 comienza la formación de maestras y de profesores de rango universitario porque nos hemos comprometido a que así se haga. Es decir, tenemos un conjunto de acciones en las cuales estamos trabajando a pesar de la pandemia. Muy bien. ¿Por este lado? Sí, cuestionar hoy en día la seguridad y eficacia de las vacunas me parece que ya es algo que es arcaico. En Ecuador se declaró que obligatoria la vacuna contra el COVID, Australia va en ese paso ahora en febrero y demás. Creo que en Francia para ejercer la medicina los médicos también tienen que tener la vacuna obligatoria. Y la pregunta es por qué en Nueva Zelanda se declaró obligatoria para los maestros la vacuna. Habida cuenta de la situación que tenemos hoy en día, ¿está esa posibilidad sobre la mesa aquí en el Uruguay para ejercer como maestro que tengan el certificado de vacunación completo? ¿Se ha puesto sobre la mesa, se ha estudiado, se ha conversado con los gremios esa posibilidad, como lo vienen haciendo otros países? A ver, con los sindicatos hemos conversado mucho y los sindicatos están de acuerdo en el tema de la vacunación. No conozco ningún dirigente sindical ni ningún sindicato de la educación que se haya pronunciado en contra. Y hemos trabajado colaborativamente. Y hemos puesto nuestros centros y hemos generado instancias, incluso recibido propuestas para facilitar el tema de la vacunación. Aprovecho a anunciar una cosa que no se sabe, que se aprobó ayer, que es que el CODICEN autorizó a todos sus funcionarios a que las 4 horas que se les daba para vacunarse ellos mismos, las pueden usar ahora para ir a vacunar a sus hijos, si las requieren. Ah, mira. Que eso fue una propuesta que nos pareció importante desarrollarla. No está dentro de la competencia de la ANEP ni de mi competencia establecer si va a ser obligatoria o no. No, pero si se ha planteado sobre nosotros lo que sí hemos planteado, y lo estuvimos conversando con Salud Pública y no se llegó a concretar por distintas circunstancias, bueno, el que no está vacunado, que se establezca otro mecanismo de control, se habló de hacer hisopados aleatorios a los trabajadores que resolvían no vacunarse, eso nunca se concretó. Yo creo que la vacuna ha sido un diferencial en este país, estoy convencido, y sin duda, como tú lo decías, cada vez hay más evidencia que demuestra los beneficios de la vacunación. Lo estamos viviendo ahora, con las terceras dosis, con el tema de la vacunación en los distintos tramos etarios, con esta nueva cepa de la pandemia. Entonces, es un tema de gobierno. Si nosotros nos consultan, daremos nuestra opinión previo análisis en el órgano colegiado que integro, ¿no? Porque yo integro un órgano colegiado que va más allá de lo que yo pienso. Vale. No, yo con respecto al protocolo, creo que está en la línea de lo que todos esperábamos. Iba a ser un protocolo que es espejo a lo que se aplica para el resto de las instituciones en las escuelas. Creo que esto va a mejorar la presencialidad rotundamente. Así es. Va a haber un cambio con respecto a lo que pasaba el año pasado, que creo que va a beneficiar a los niños, a los estudiantes, digamos, directamente. No estar cortando todo el tiempo cuando hay un caso y que se vaya todo el cuerpo. Creo que
es muy bueno el protocolo. Yo en realidad, yendo a la otra parte que usted estaba planteando, me interesa consultar con esto de profesionalizar, digamos, el rol del maestro, del profesor, de llevarlo a título universitario. ¿Está planteado lo que tiene que ver con trabajar dentro de la formación de los docentes en la inclusión de distintos alumnos con distintas discapacidades y demás? Es algo que yo recurrentemente planteo porque veo el gran problema, por ejemplo, para todas las familias que tienen niños con autismo, para poder incluir, primero, por la falta de capacitación específica de los docentes y porque no hay herramientas para una real inclusión que exploten las capacidades que tienen estos niños, ¿no? Y que es fundamental para que después puedan desarrollarse en su vida adulta. Es como que no lo veo en ningún lugar reflejado y es algo que particularmente me preocupa, pero que sabemos que toca a miles de familias, ¿no? Sin duda, sin duda. Es un debe de la educación, hay que reconocerlo. Nosotros hemos trabajado mucho, incluso más allá de las últimas administraciones, sobre la educación inclusiva, y ha sido una característica. Hay un desarrollo bastante mayor en educación inicial y primaria, incluso con sus 81 escuelas especiales que tiene distribuidas en todo el país, con la formación de docentes, con prácticas y atenciones específicas, pero hay nuevas realidades que nosotros tenemos que tener dos cosas. Número uno, lo que tú decías, que no tenemos y estamos desarrollando, y ayer el presidente de Formación en Educación nos hizo un planteamiento que nos parece muy bueno, de generar una formación específica para brindar la atención a las distintas discapacidades. Tenemos que formar a nuestros docentes. Porque la enorme mayoría de nuestros docentes, cuando nos plantea situaciones de autismo como la que tú planteabas o de otro tipo, lo que nos dice es que nosotros no tenemos formación. Claro, no hay mala voluntad. Los maestros saben en toda la carrera cuánto tiene de formación en inclusión un seminario de 30 horas en 4 años. Entonces, toda la respuesta es sí, esta carrera universitaria de formación docente lo va a incluir. Por supuesto. Bien. Nosotros estamos trabajando en esa línea de la efectiva formación en la inclusión, en la tecnología, en las segundas lenguas de nuestros docentes, que tienen que tenerla, porque el mundo va en esa línea, porque hay que darle las herramientas y tenemos que trabajar en el desarrollo profesional. Y además hay que trabajar en la efectiva atención de las distintas discapacidades en articulación con otras entidades de la sociedad civil, no públicas e incluso públicas, porque la educación sola no puede. No puede solucionar. No, está claro. Marta. Sí, yo la verdad que no puedo menos que celebrar el nuevo protocolo porque va de alguna forma a asegurar que los niños vayan a clase. Creo que los 2 últimos años, más allá de los efectos emocionales, económicos y demás que tuvo la pandemia en las personas, tuvo un golpe muy fuerte en los educandos, porque estuvieron demasiado tiempo lejos de clase, porque por más que hubo voluntad de todos los involucrados, las clases por Zoom no fueron lo mismo. Los planes educativos ya venían con problemas y la pregunta en realidad es cómo piensan nivelar esas carencias que se pueden haber generado en estos 2 años en que, a ver, quizás, no sé, yo no soy docente, pero sí, un segundo de escuela del desfasaje. Exacto, de la brecha que de alguna manera se profundizó por la pandemia. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo hice un 6º año en estas condiciones y ahora entro al liceo y voy a tener un hándicap? O si terminé el bachillerato y tengo que entrar a la facultad, otro bache. Entonces, ¿cómo lo piensan manejar eso? Lo primero es reconocer... Hubo mucha puesta a punto Sí, pero igual. Lo primero es reconocer que hubo afectación de aprendizaje. Hubo 2 grandes afectaciones. En lo emocional, sí, claro, el trato con el par, con el compañero, lo vincular, y los aprendizajes, razón fundamental de un sistema educativo. Entonces, para eso nosotros diseñamos diversas estrategias. Hicimos un plan de inicio de cursos en el 2021, que recibíamos la primera afectación del año 20. Estamos trabajando ahora en un plan de inicio, vengo de conversar sobre ese tema, para el 2022, que recibimos los del 21 y los del 20. Hicimos algunas cuestiones básicas vinculadas a los aprendizajes. La número 1 fue establecer un módulo que le llamamos un módulo de bienvenida para atender a los estudiantes que llegaban en el 21 con gran afectación del 2020. Y lo hicimos desde una perspectiva también de abordaje de lo emocional y abordaje del aprendizaje, en un marco de trabajo de nuestros equipos técnicos de priorizaciones curriculares. Ustedes saben que uno de los problemas del Uruguay
es que tenemos programas que son así, que van desde el inicio de la humanidad hasta los tiempos actuales y hay que dar todo, contenidistas absolutamente. Entonces, bueno, dijimos, a ver, vamos a hacer priorizaciones. ¿Cuáles son aquellos aprendizajes fundamentales no era, perdón, que en las distintas... Si no fuera por la pandemia eso no se iba a hacer, porque hace rato se viene planteando de que... No, nosotros para estamos los tiempos trabajando... que corren... Nosotros estamos trabajando en la transformación curricular. Nosotros estamos trabajando en una cuestión que es fundamental, empezar a avanzar en competencias y tener perfiles de egreso de estudiante. ¿Qué tiene que saber? Después tenés el resto de la vida para leer un montón de cosas. Sale, cuando termina tercero de escuela, sexto de liceo, tercero, sexto, ¿no? ¿Qué habilidades, competencias fundamentales tiene que tener en un marco de contenido? Y esto quiero decir, no quiere decir, y los desmiento tajantemente, esa discusión bizantina que se da por ahí, que dicen, van a trabajar por competencias, van a descuidar los contenidos, porque quieren generar gente para el mercado. No, queremos generar gente que tenga habilidades básicas para insertarse en una sociedad de permanente cambio. ¿Cómo se adquieren esas habilidades, esas competencias? Con contenidos. Si no, es imposible. Lo que Pero priorizando. Hay que priorizar, hay que establecer una vinculación y relacionamiento. No la física por un lado, la química por el otro, la historia, la geografía, no. Tienen que vincularse y relacionarse. Eso también lo hicimos. Para ayudar y fortalecer los aprendizajes debilitados. También hicimos cuestiones muy importantes en actuación conjunta con el Plan Ceibal de articulación entre la educación y la tecnología. Y hicimos una cosa que yo siempre digo, en mi escuela no había, y en la enorme mayoría de las escuelas comunes, las de 4 horas, las tradicionales, no había hasta el año pasado, que eran tutorías. Fomentamos otras cuestiones que venían ya en educación primaria y pusimos por primera vez 24.000 horas de tutorías para las escuelas de 4 horas en matemática y en lengua, que nos pareció importante y fundamental. Pusimos por primera vez tutorías pagas a través de proyectos en UTU. UTU no tenía tutorías. Y pusimos todos los liceos del país, la dirección de secundaria lo hizo, todos los liceos tienen tutorías. Entonces, esos fueron, en líneas generales, entre otras acciones, acompañamientos específicos, formación a los docentes en tema de tecnología, para ayudar en el diseño de nuevas estrategias, uso de plataformas, todo eso para atender esa situación. Y este año estamos trabajando porque vamos a hacer lo mismo, porque sabemos que se han afectado los aprendizajes, sin perjuicio, y es bueno saberlo, que somos una excepción. Porque el INED hizo la evaluación, y con esto no es conformismo, esto yo ya dije antes, ¿verdad? Todos los desafíos ya están claros. Que aprendizajes fueron afectados, sin perjuicio. INED hizo una evaluación estandarizada de qué había pasado en el 2020, primer año de pandemia, en tercero y en sexto de escuela, y no hubo afectación de aprendizajes respecto de la evaluación anterior que había sido en el 2017. O no se aprendía nada antes, claro. esa es otra lectura que se puede hacer. Ese es el tema. Estamos muy mal en los aprendizajes y la brecha interna que tenemos, somos uno de los países con mayor desigualdad interna. El que menos tiene en el Uruguay, en los quintiles 1 y 2, el 40% más pobre, más fracasa. Y peor le va en la educación y más abandona. Entonces, es un círculo vicioso en el cual la educación, junto con otros actores sociales, tiene que intervenir. Bien. Se tiene que ir, lo sé. Me Le hago la última bien cortita. No hay problema. Porque me quedé pensando en, es un buen plan, todo pareciera ser un buen plan. Me vino la duda de, bueno, aún con este protocolo que promete una presencialidad continua, ¿no? ¿Qué pasa con el docente? ¿Hay recursos humanos para sustituir al docente que tiene que cuarentenar? Nos hemos visto en dificultades, pero hemos atendido todas las situaciones. Digo, pensando en este año, que la presencialidad se va a mantener, porque si antes se cerraba la clase, o lo hacía vía virtual, el docente no importaba que no fuera... Nosotros tenemos listas de aspirantes, tenemos listas de interinos, listas de suplentes. Creemos que vamos a poder cubrir. Hemos autorizado que los docentes muchas veces, sobre todo en primaria, trabajen en dobles funciones. Hay un llamado criterio de docentes jubilados que se presentan y ante necesidades pueden volver, que se utiliza mucho ese mecanismo. Así que creo que vamos a estar en condiciones de atender las situaciones. Sin perjuicio, siempre digo, hay situaciones excepcionales que se dan en la enormidad de las realidades que pueden pasar en 2.800 establecimientos con 702.000 estudiantes y 74.000 funcionarios. Es decir, que nosotros somos, ustedes saben, la organización más grande del Uruguay,
que tiene el mayor presupuesto y que además tiene una realidad desde el medio rural a urbano muy disímil, ¿no? Pero estamos confiados que lo vamos a hacer. Acá ha habido una clave, miren, y con esto cierro, que es la exhortación y la invitación. Acá han habido buenas decisiones, han habido recursos, una cantidad de cosas, pero la clave para mí ha sido el trabajo articulado y conjunto. Más allá de las diferencias que podamos tener, hubo acuerdo, hubo trabajo mancomunado de la familia, de la comunidad educativa, los docentes, los funcionarios, de la sociedad en su conjunto y de la autoridad sanitaria. Es decir, todos trabajamos juntos y nos pusimos que la educación es la bandera nacional del progreso y por lo tanto todos tenemos que estar juntos para trabajar por ella. Lo demostramos en la pandemia y por eso yo no tengo duda, yendo a lo que vos decías, que es la esencia de nuestra función en el lugar que estamos. Yo no tengo duda que si actuamos igual para afrontar los desafíos de cambio y de transformación que la educación tiene que llevar adelante, vamos a llegar a buen puerto. Robert Silva, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es bueno venir acá. Hacemos una pausa y ya venimos, ¿eh?